Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país en que te encuentres. Hoy es uno de esos programas especiales, como yo digo, donde se puede abrir el corazón. Y en esta ocasión no tengo invitado alguno, simplemente sentí que tenía que conversar con ustedes un poco, que tenía que traspasar una vez más la pantalla para hacerles llegar mis sensaciones, mi amor, mi compromiso, mi decisión social de ayudar, de apoyar, de brindar amor, sostén, ayuda, conexiones, enlaces, información. Creo que estamos en situaciones a veces muy trágicas y difíciles de atravesar para algunas de las personas de las cuales conozco a través de las redes. Se comunican conmigo para poder tener un espacio para que podamos conversar y puedan visualizar, viralizar su problemática, su situación, su dolor, su angustia, su pedido de justicia. Poder atravesar la pantalla y las redes para que esto llegue a todo el mundo, para que llegue a tu hogar, a donde estás, a tu casa, a tu home. Ese compromiso que tomamos cada uno de nosotros para aportarle al mundo, a la sociedad, un pequeño... una bocanada, digo yo, de esa bocanada de aire fresco, de esas situaciones donde recibís una foto, recibís un informe, recibís un audio, un mensaje de texto, recibís un WhatsApp contándote lo que les pasa, comunicándose a nuestra página, a nuestras redes. Son los momentos en que uno siente que tiene que continuar, que tiene que seguir adelante, que tiene que ser a veces mucho más específico, que tenemos que no solo pedirle a Dios, si crees en Dios, sino pedirle a todo lo que vos creas, a tus entidades, a tus deidades, al universo, a tus energías, a lo que sientas que puede ayudarte y brindarte el consuelo que estás buscando diariamente por la pérdida y la destrucción a veces de tu vida a través del asesinato, del femicidio cometido hacia un hijo, una hija, un ser querido. Hay miles de formas para buscar esa contención y esa ayuda que necesitamos todos cuando estamos débiles, cuando nos sentimos vulnerables, cuando nos sentimos usados, cuando nos sentimos ignorados, vapuleados, avergonzados muchas veces. No es fácil dar la cara, el rostro, nuestro face al mundo a través de una pantalla, de una red. Contarle a otro, a quien no conoces, lo que te pasó, confiando de alguna manera en que va a poder ayudarte o brindarte una oportunidad de ser escuchado, cuando no te la brinda tu propio entorno, tu país, tu lugar. Y te convertís en un buscador de ayuda, no solo individual, sino que comienza una gran lucha entre estas madres, estos padres, estos familiares, estos amigos, estos seres que necesitan de la colaboración de muchos en el mundo para poder salir adelante, para poder de alguna manera hacer reaccionar a las autoridades, a las leyes, a
al vecino, a la comunidad, a la sociedad, a los medios, de que tenemos un gran problema en manos y no nos están ayudando. Son tantas las madres y los padres y los familiares que están buscando justicia por su ser querido, que les fue arrebatado de manera atroz, de un momento para el otro, de un día para el otro, en un instante, que duele, que mortifica muchas veces, que desespera. Este estado en que muchos de nosotros estamos brindando ayuda y aportando nuestros medios para acompañar a los familiares de víctimas y a todo aquel que lo necesite y que sea parte de innecesaria y sin querer de la violencia constante que te da la justicia, la sociedad, la familia que ignora, que no quiere comprometerse, o todo aquel ser social, no moral, que juzga, que perjudica, que persigue, que daña, que vulnera derechos. Y todo aquel ser social, moral, ético, empático, que se compromete en las redes, así como lo hago yo y lo hacen tantas personas que conozco, que hemos logrado entrelazarnos a través de este medio, de la oportunidad de entrevistar. Tantas personas trabajando para hacer el bien, tantas personas para mostrarnos que aún existe la bondad, existe el amor, existe la empatía real, existe el corazón brindado al otro, la verdadera escucha, la verdadera sensación de querer realmente ayudar. A veces sentís impotencia de tanta injusticia que escuchás o ves, que no sabes cómo actuar, no sabes cómo manejarte, cómo realizarte, cómo buscar esa oportunidad para encontrar el punto justo o la palabra justa para decirle, o abrazarlo de alguna manera, traspasar estas pantallas, estas redes y llegar a los corazones de muchos que no están siendo empáticos, que no están queriendo ver las realidades, que no quieren apoyar, que se alejan de la verdad, que no te... En algunos países no te apapachan, no te protegen, no te cuidan, no te valoran, no te comprenden, no te sienten, no te miran. Hay muchísimas más problemáticas de las que pensamos, muchísimo más dolor del que creemos en este mundo. Hay muchísimas personas que están sufriendo, padeciendo, están siendo atormentadas, están siendo violentadas constantemente. Hay mucho más para hacer. Eso nos demuestra que nos tenemos que comprometer cada vez más. Eso nos demuestra que tenemos que buscar la oportunidad constantemente de ser de ayuda al otro y no piedra de tropiezo en el camino de quien nos está necesitando. Sentí que tenía que hablarles de estas cosas que me generan a mí un constante dilema a veces entre el bien y el mal, entre preguntarme dónde está realmente el bien y dónde está el mal, en dónde está realmente el eje
fundamental de lo que está pasando en las sociedades. Y eso me lleva a tener que estudiar, que leer, que buscar, que investigar. Me lleva horas y horas, me lleva horas de sueño, me lleva horas de mi tiempo personal, familiar, al cual, de todas maneras, yo no reniego, sino que disfruto y que necesito y que me genera vida y que me da energías y que me hace comprometerme cada vez más y que me abre puertas inexplicables, puertas que creí que nunca abriría y las he abierto. He llegado a los lugares donde creí que no lo podía hacer y que lo pude lograr. Me acompaña Dios, primero y principal, mi Dios al que yo con el cual converso y al cual elevo todas mis oraciones, mis plegarias, mis dolores, mis enojos, mis frustraciones, mi amor, mi necesidad, mis exigencias, con quien converso día a día, constantemente. Al universo que se ha abierto a mi favor y a favor de muchos de los que conozco, cuando lo convocamos, cuando le exigimos y cuando le damos gracia constante por todo lo que nos brinda, por su inmensidad que aún no hemos abarcado, por esos guías espirituales que tenemos, que nos hablan, que nos guían, que nos orientan, que nos acompañan, que nos iluminan, que nos visualizan, que nos hacen ver lo que va a venir y lo que está y lo que puede pasar. El que te pone un stop y te dice hasta acá. El que te orienta. A todas esas energías positivas, cálidas, energéticas, a esas vibraciones altas que elevan el alma y el espíritu para poder brindar la ayuda y tener la mente al día, fresca, intacta, para no mancharte de odio, de rencor, de angustia, de dolor, que no sea lo que maneje tu día, sino que la empatía, el amor, la confianza, la certeza, la buena predisposición, las ganas, el deseo sincero de brindar ayuda. Y esto es un ejercicio de toda una vida. Esto no es algo que te nace de un día para el otro, esto no es algo que lo armás para un bien común. Esta es mi forma de vivir, de ser, de sentir, de actuar, de obrar a lo largo de muchos años. Esto es experiencia vivida. Esto es enfrentar el dolor, la angustia, la violencia, la ignorancia, la desidia, la injusticia a la que he sido sometida, a la burla, al bullying, al desamor, al engaño, a la falta de moral, a la divulgación de chismes, a la envidia, al odio, al desprecio, al abuso, a la falta de compromiso, al que te enfrentan. Entonces todo eso te hace crecer
o te minimiza como ser humano y te convierte en una persona que no te importa nada, que no ves nada, que ignorás, que no querés saber, que no sos empático, que no te la jugás por el otro, que no te preocupás. Contrario a lo que yo decidí ser. Todo lo que me enfrentó en la vida me enseñó y me impulsó a ser quien soy hoy. A manejarme de la manera que me manejo, a hablarles como les puedo hablar, con toda la altura y con toda la dignidad que tengo como mujer y como ser humano, sin tener nada que ocultar, sin tener vergüenza, sin deberle nada absolutamente a nadie. El haberme ganado todo lo que tengo y lo que soy, con mi esfuerzo, con mi inteligencia, con mis capacidades, trabajando sobre mis discapacidades, las emocionales, las del alma, las del físico, las de la mente y la de la inteligencia, que todos tenemos, pero que tenemos que saber sobrellevar. Gritándole al mundo mi verdad, mi historia, mi vida, mi ser. Siguiendo para adelante, metida en los zapatos de los otros. Incrustada, a veces digo yo. Llevando sobre los hombros mucho a veces, pero sabiendo cuándo descargar. Amando de verdad. Entendiendo cuál es el verdadero amor. Enfrentando realidades y aceptando los cambios de cultura, de lenguaje, de medios, de posibilidades, entendiendo que este mundo está hecho para muchos, para todos, y que somos partícipes, no pasando desapercibida de esta vida. Proyectando mi futuro, mi vejez, mi final, preparando, abarcando herramientas nuevas que me lleven a poder ser cada vez mejor persona, mejor ser humano, mejor mujer. Mi trabajo como comunicadora social, como ser social, moral y ético y empático, es poder brindar las herramientas al otro que las necesite. Esas mismas herramientas que me sacaron adelante, esas mismas herramientas que hicieron lo que hoy ustedes ven, que me enseñaron a comportarme, que me enseñaron a hablar, a expresarme, a sentir, que me enseñaron a emparentarme, que me enseñaron a perdonar, que me enseñaron a disfrutar, que me permitieron traspasar esta pantalla, llegar a las redes, conocer gente maravillosa, disfrutar y sentirlos mis amigos, mis compañeros de lucha, mis
mis pares. Estamos en tiempos, siempre se dice en tiempos difíciles. Yo diría que estamos en tiempos de cambios, en esos tiempos difíciles. Los tiempos difíciles siempre van a estar y siempre van a ganar terreno. Pero estamos muchos de nosotros para poder hacerle frente. Ha habido situaciones en la historia misma que mostraban que no podrían cambiar. El muro de Berlín parecía que nunca iba a caer. Y cayó. Y así como eso, muchos ejemplos podría darles. Nada es imposible cuando nos decidimos a exigir al universo, a Dios, a quien vos quieras creer, que te mereces ser feliz, que te mereces encontrar justicia, que mereces estar en paz, que mereces la tranquilidad, que mereces comer, vestir, beber, sonreír, amar, disfrutar. Que mereces ser vos, sin vergüenza alguna. Que la dignidad se vea en tu rostro. Que la luz ilumine todo lo que sos. Que esa luz interior que tenemos salga para afuera. Y se expanda a otros, a todos. Somos seres de luz. Somos seres espirituales. Y somos esos guerreros interiores que tenemos características especiales, dadas, otorgadas por un ser mayor, para ser brindada en esta tierra a todos, todos aquellos que lo necesiten, que les haga falta. Brindemos amor, brindemos empatía, brindemos corazón, alma, espíritu, buena energía, vibras altas. No te sientas solo, ni sola. No estás sola. Hay algo superior que siempre lo puede todo. Y lo ve, lo siente y está acompañando. Te va a acompañar. Solo hay que extender la mano. Solo hay que a veces apretar el puño bien fuerte para pensar lo que vamos a decir y hacer antes de lastimar a otro. A veces hay que aguantarse y contar hasta 10 antes de reaccionar ante la estupidez de otros, la ignorancia, la falta de amor y de empatía y desidia que tienen algunos de los seres humanos. No todos son buenos. No todos son malos. No todos se preocupan por los otros. Pero si tenemos la oportunidad de estar cerca de personas que saben amar, porque el amor es una cosa y el enamorarte es otra, no confundas. Respetate. Y esto va para las mujeres del mundo. Respetate. Amate primero a vos misma. Si no te querés, si no te cuidás, si no te protegés, si no te educás, si no te preparás,
si no luchas por vos misma, nadie lo va a hacer por vos. No te dejes engañar. Que nadie te toque la mejilla y te diga qué bonita sos. Pero a los segundos te maltrate, te ignore, te prohíba ser bonita. Que nadie te diga lo que tengas que hacer. Que nadie te levante la voz. Que nadie golpee alrededor tuyo. Porque la próxima vas a ser vos. Que nadie te diga lo que hacer. Porque cada uno de nosotros tiene que hacer lo que siente y lo que desea en realidad. Que no importe lo que piense el otro. No tengas secretos. Los secretos son malos. Los secretos han llevado vidas. Si alguien te violenta, si alguien te hace algo, y esto va para los hombres, para las mujeres y para los niños y los adolescentes. Si alguien te hace algo, si no te gusta, si estás mal, si estás triste, si te duele, si te abusa, si te hace sentir miserable, no lo ocultes. Háblalo, contalo, gritalo, exponelo, decilo, escribilo, denuncialo. Desde el principio. Que nadie te obligue a hacer lo que no querés. No seas buena amiga o buen amigo por ocultar el secreto del otro para que no se enteren y te digan, mira, pero no le cuentes a mi mamá, no le cuentes a mi papá, no le digas a mi esposo, no le digas a mi esposa, no sé, no le cuentes. No sos mejor amigo por eso. Se pueden evitar muchas desgracias. El verdadero amigo, la verdadera persona que te acompaña, te ayuda a salir de donde estás. No guarda secretos. Los secretos matan. Si no te matan físicamente, matan tu alma. Este ha sido un especial para mí porque necesité contarles un poco cuál es mi pensamiento y cómo es mi forma de ver la vida y de trabajar. Recibo muchas preguntas constantemente. Recibo mucho amor y eso quiero agradecerlo públicamente. Tanto amor en sus mensajes, en sus palabras, en su atención. Es más el amor que recibo que el desagrado de algunos, que tal vez no les guste las verdades o no les guste verse reflejado en lo que contamos o decimos. Pero nunca es mi intención, ni la de mi grupo, ni la de mis mujeres valientes, de mis valientes mujeres, ofender a nadie. No estamos para ofender, no estamos para agredir, no estamos para difamar a nadie. Tenemos mucho cuidado, procuramos siempre tener una información correcta de lo que vamos a hablar, de lo que decimos. Cuando entrevistamos a las personas, conversamos con las personas, hacemos un testeo del caso, de lo que está pasando, de las leyes de ese país, de todo. No nos lanzamos al abismo. Somos mujeres inteligentes y preparadas.
Tenemos muchas personas para ayudar. A veces no damos abasto. Personalmente no doy abasto con mis tiempos. Y les pido disculpa por eso. Pero todo va saliendo de todas maneras. Vamos buscando el tiempo para que todo salga. Tengo un equipo de trabajo, un editor que trabaja constantemente y que también dona su tiempo y su capacidad para realizar los programas, y eso también quiero agradecerlo y valorarlo públicamente. A veces recibimos exigencias y sentimos que también no es justo, pero también entendemos el dolor del otro y la necesidad de llevar a la luz lo que le está pasando. Hacemos todo lo que podemos, brindamos todo lo que podemos, lo que damos. Y estamos agradecidos. Agradecidas de todo su amor, agradecidos de su tiempo, agradecidos de que estén de aquel lado, de ese lado, en los países que estén, México, Argentina, Estados Unidos, España, Colombia, Nicaragua. Nos miran de Irlanda siempre y quiero agradecer a esos irlandeses o personas de nuestra habla hispana que estén ahí viéndonos. Nos miran desde Arabia, nos miran desde tantos países que sería nos llevaría más tiempo hablarles hasta de cada lugar de esos países. Y estamos agradecidos por eso. Esperamos llegar a los hogares y ser de ayuda, de brindarles la oportunidad de tener información, de que puedan conocer a las personas a las que entrevistamos, que puedan ser empáticos, que los puedan ayudar de alguna manera, brindarles todas las ayudas. Necesitamos que todos se conecten, que nos den su like en nuestro YouTube. Necesitamos de su seguimiento en nuestras redes, de sus suscripciones en nuestro YouTube, en nuestro TikTok, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram. Porque de esa manera vamos a crecer para poder ayudar más. Cuanto más crezcamos, podemos ayudar más, podemos ser tomados más en cuenta como interés nacional e internacional para lo que es la vía social de las personas. Y necesitamos de ese apoyo de ustedes. Hay mucha gente que está necesitando ayuda. Podemos ser el medio de poder brindar ayudas de otro tipo. Hoy brindamos lo que podemos, nuestro espacio, nuestra escucha. Y aquí estamos, para acompañarlos, para brindarles nuestro amor a la distancia, nuestra compañía, nuestro conocimiento, nuestra empatía y hasta nuestro dolor. También sentimos, también necesitamos amor, también tenemos días difíciles, también atravesamos enfermedades y también atravesamos días duros del pasado. Estés donde estés, a la hora que sea, en el país que te encuentres, valientesmujeres.com te acompaña. Y como dice nuestro lema, no estás sola. Gracias, gracias, gracias a todos.